Ahora, pero hay diferencias significativas, ¿no? Tenemos un parlamento absolutamente fraccionado. Tenemos por el otro lado unas Fuerzas Armadas que, a diferencia de Venezuela, de ninguna manera estarían de acuerdo con un proyecto como el de Nicolás Maduro. O sea, no hay diferencias significativas para usted. Así pensaron y se pensó y se dijo muchas veces. Se decía, aquí no va a pasar. Y nos comparaban con Cuba en aquel momento. Aquí no va a pasar, no somos Cuba. Y decíamos cosas como las que tú estás diciendo. Tenemos un Congreso, tenemos una Fuerza Armada institucional, tenemos una trayectoria democrática desde 1958 y una cultura del voto que va a impedir que este modelo se pueda implementar en Venezuela. Hoy estamos peor que Cuba, sorprendentemente. Peor desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la represión y la persecución. Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos en esta oportunidad a mi canal Perú. Siempre es un placer verlos por aquí. En una entrevista con Nicolás Lúcar, el líder de oposición venezolana Leopoldo López, quien fue preso político del dictador venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en un eventual gobierno de Castillo se tendría que tener mucho cuidado ante una posible constituyente, debido a que esto fue lo que llevó a Venezuela al fracaso. También recordó que antes del gobierno de Chávez se pensaba que el país no podía ser como Cuba, y sin embargo actualmente es peor. ¿Te interesa saber más detalles? Entonces no te despegues de la pantalla. Veamos. Es que había alguna irregularidad, pero las autoridades de migraciones lo que han dicho es que los venezolanos necesitan visa para entrar al Perú y que usted no había tramitado una visa, o sea que había una dificultad que no tenía nada que ver con la política, tenía que ver simplemente con procedimientos absolutamente regulares. ¿O no fue así? Bueno, nuevamente, muy buenos días. Mire, yo creo que sin duda pudo haber sido una confusión, pero el hecho cierto es que yo estuve mucho tiempo privado de libertad y no tengo documentos. Cuando llego a España, allí me emiten un documento español. Yo tengo un pasaporte español que no requiere tener visa y eso es lo que nosotros habíamos preguntado antes de venir. De hecho, es lo mismo que se aplica para Ecuador, que también requiere visa para los venezolanos, y había estado también en República Dominicana, que también requiere ese trámite. Y en todos habían aceptado el documento español. Estuve retenido mientras se aclaraba esto durante un par de horas, pero finalmente pude llegar. Yo creo que lo más importante pues, es poder compartir con los venezolanos que están aquí. Aquí, Nicolás, como tú bien sabes, hay más de 1 millón de venezolanos que han sido expulsados de nuestra tierra, todos ellos, todos. Yo invito a quienes nos están escuchando que hablen con cualquier venezolano y le pregunten por qué está aquí. Y todos han sido expulsados de nuestro país por alguna razón, buscando oportunidades, buscando la posibilidad de tener empleo, comida, medicina, futuro para ellos y para sus hijos. Entonces, para nosotros es muy importante pues, estar cerca de donde están millones de venezolanos. Aquí más de 1 millón, en Ecuador más de 500.000, en Colombia 2 millones, en Chile medio millón también. Es una situación muy dramática la que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela y fuera de nuestro territorio. Hablemos de eso, pero antes hay un tema, así como la aclaración del incidente migratorio, el tema, es decir, cuando Evo Morales y Pepe Mujica se pronunciaron tras la primera vuelta, una reacción en el sentido de que políticos extranjeros no deberían intervenir en las elecciones del Perú. Pero Leopoldo López no solamente está opinando, ha venido y prácticamente es parte de la campaña de Keiko Fujimori. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Evo Morales y Pepe Mujica no pueden opinar sobre el Perú y Leopoldo López sí? Mira, yo no puedo darte una respuesta de por qué uno u otro. Yo simplemente he estado aquí, yo fui invitado a un evento sobre las amenazas de la democracia, un evento montado por la Fundación Alemana Friedrich Naumann, y he estado hablando sobre nuestra experiencia, hablando sobre lo que ha ocurrido en Venezuela. No tengo ningún interés en poder ir más allá de eso, pero sí creo, Nicolás, sí creo que es muy importante poder compartir lo que ha sido la experiencia que hemos tenido en Venezuela, porque en Venezuela hemos tenido una experiencia en donde pasamos de ser el país más próspero de América Latina al país más pobre, y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en un estudio reciente. Y todo esto no por una guerra, no por un desastre natural, sino por un modelo político que está buscando también sembrarse en otros países de América Latina. Y creo que nosotros responsablemente, pues como venezolanos, debemos de dar nuestro testimonio. Y digo, que hay 1 millón de testigos, más de 1 millón de testigos de lo que yo estoy diciendo, que estoy seguro cada uno de ellos con su vivencia personal pueden hablar de cómo se destruyó un país por un modelo político que se implementó en Venezuela hace 20 años y que recrudeció hace más de 10 años cuando comenzó a afincarse de una manera mucho más cruda, la represión, la persecución, pero también el hambre y la destrucción de la economía productiva en Venezuela. Ahora, pero hay diferencias significativas, ¿no? Tenemos un parlamento absolutamente fraccionado, tenemos por el otro lado unas Fuerzas Armadas que, a diferencia de Venezuela,
de ninguna manera estarían de acuerdo con un proyecto como el de Nicolás Maduro. O sea, no hay diferencias significativas para usted entre Perú y Venezuela para que una experiencia como la de Maduro pueda repetirse o la de Chávez. Nicolás, te digo algo, me parece muy importante la pregunta que estás haciendo, porque así pensaron y se pensó y se dijo muchas veces, se decía, aquí no va a pasar, y nos comparaban con Cuba en aquel momento, aquí no va a pasar, no somos Cuba, y decíamos cosas como las que tú estás diciendo, tenemos un Congreso, tenemos una Fuerza Armada institucional, tenemos una trayectoria democrática desde 1958 y una cultura del voto que va a impedir que este modelo se pueda implementar en Venezuela. Hoy estamos peor que Cuba, sorprendentemente, peor desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la represión y la persecución. Pero segundo, es muy similar lo que yo escucho que se está proponiendo aquí en Perú, porque el modelo que se está proponiendo es una constituyente, cambiar la constitución. Y así comenzó la tragedia en Venezuela, con una constituyente, con un modelo que socavó la democracia, desde la democracia misma. Se convocó una constituyente, se cambiaron los poderes públicos, se sustituyeron las autoridades, se infló el presidencialismo, se le dio mucho más poder a el caudillo en aquel momento y se le dieron herramientas para destruir la economía. Y mucho de eso que se dijo, que se hizo en Venezuela, es lo que yo estoy escuchando acá. Y creo que es inocente pensar que por el hecho de tener una trayectoria en el Congreso o en la Fuerza Armada, como tú estás diciendo, se puede evitar que este tipo de destrucción de la democracia, como ocurrió en Venezuela, pueda ocurrir en otro país. Mira, yo creo que sin duda alguna, Nicolás, hemos tenido aciertos y hemos tenido errores. Yo creo que quizás el primer error fue haber subestimado lo que nos estamos enfrentando, haber subestimado el proyecto de destrucción de la democracia, de dominación social. También creo que subestimamos el nivel de apoyo internacional, porque la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura que cuenta con un apoyo formidable de países muy poderosos como China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba, cada uno de ellos con intereses distintos, pero todos apoyando activamente lo que es la dictadura de Nicolás Maduro. También en episodios hemos tenido divisiones, no hemos estado totalmente unidos, pero digo en episodios porque en otros momentos como el 2015 o el 2012, cuando hemos tenido las elecciones cruciales, hemos ido unidos y hemos ganado. Es decir, yo creo que hemos tenido un trayecto muy largo de lucha, en donde han habido altos, han habido bajos, han habido aciertos y han habido errores. Pero la conclusión, yo creo que sería errada decir que hoy Venezuela está en una dictadura por culpa de los sectores democráticos. Yo creo que eso es una simplificación no justa, imprecisa, y también creo que no se adapta a la realidad, porque estamos en dictadura porque es una dictadura que ha utilizado los mecanismos de represión, de persecución, de violación sistemática de derechos humanos. Una triste realidad, según el líder de oposición venezolana Leopoldo López, si Pedro Castillo llega a ganar las elecciones e impone un sistema socialista o comunista en el país, la democracia se vería afectada. ¿Crees que el Perú llegue a ser como Venezuela o Cuba? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y por supuesto hacer clic en la campana de notificaciones. También te dejaré en la pantalla mi canal personal para que le vayas a dar un vistazo. Quien les habló en esta oportunidad fue Génesis Díaz. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Hasta luego.